En esta siguiente parte las cosas se ponen interesantes en esta prueba y en estos duelos y en estas pérdidas. Bienvenida a esta parte número 3 de cómo atravesar el dolor de las pérdidas. Hemos hablado un poquito de que a través de mi propia historia de la pérdida del bebé que vivimos el año pasado y de cómo este libro de la Biblia que se llama Job me mandó mensajes, me dijo mensajes muy claros con el tema de las pérdidas. Estoy tratando de resumirlo desde mi experiencia, ojo, aclaro, a este nivel que vamos, creo que entenderás que no soy experta en la Biblia, no soy teóloga, no te vengo a enseñar nada, solo te quiero compartir lo que a mí la Biblia me ha hablado, lo que la palabra de Dios me ha dicho y de cómo yo estoy entendiendo el resignificar, el transformar o el sanar esta pérdida que viví. Entonces, si te hace sentido, si te sientes cómoda con lo que estamos hablando, bienvenida, vamos a seguirle porque todavía nos queda mucho. Así que vamos a continuar. En esta tercera parte se pone todavía más rudo y más interesante porque si bien en la parte número 1 entendimos que Job era un hijazo de Dios, era extraordinario y era obediente y cuidaba y todo y era rico, y entonces en el capítulo 2 empezamos a ver estas pruebas de se queda sin nada, todo lo material se le quitó, pero tenía salud. Y ahora en este tercer capítulo vamos a ver algo interesante. Después vamos a hablar vamos a entrar ya de lleno a la palabra. Dice, después el Señor le dice a Satanás, Job ha conservado su integridad a pesar de, o sea, como ya te diste cuenta, Satanás, mi hijo sigue siendo íntegro, mi hijo sigue teniendo temor de Dios, sigue confiando en mí. Y entonces Satanás le dice, obvio, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene por salvar su vida. El Señor le dijo, está bien, pero no le quites la vida. Su esposa le dice, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptamos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Y hasta aquí vamos a leer la palabra y ahora vamos a empezar como a revisar qué onda con todo este mensaje. Si bien todavía conservaba su salud, porque lo vimos en el capítulo anterior en esta serie, ahora entonces le dice Satanás, oye, pues obvio sí, sigue teniendo temor de Dios y sigue siendo íntegro porque no le has tocado nada con el tema de su cuerpo ni de la salud, pero cualquier hombre daría lo que sea por salvar su vida. Y entonces Dios le dice, órale va, o sea, te permito que pruebes a mi hijo en el tema de salud, pero no dejes que muera. O sea, va a pasar algo, pero no permitas que muera. Y entonces, esto es súper interesante porque una de las cosas que noté es que los seres humanos tenemos mucho miedo de morir. Tenemos mucho miedo de morir. Entonces estamos constantemente evitando y haciendo todo para no morir. Incluso el tema de la compra de los seguros es por si me enfermo y pueda tener para pagarlo y obvio no me muera. O sea, no se dice, está implícito, pero es eso, ¿no? O el tema de cualquier cosa, o sea, enfermedades, adicciones, lo que sea. Tenemos miedo a morir. Entonces nuestro cerebro nos lleva, acuérdate, que tenemos la parte del sistema nervioso que se ha desarrollado viviendo siempre en ansiedad o en estrés o en control, pues obviamente lo que no quiere es morir. Detecta cualquier amenaza como algo que está atentando con nuestra vida. Entonces, esto es normal. Los seres humanos por instinto, por impulso, tendemos a cuidarnos y tener miedo a morir. Sin embargo, es muy loco cómo en realidad, si tú tienes tu confianza en Dios, hay un versículo que no lo tengo a la mano, seguro te lo pongo aquí abajo. Hay un versículo que dice que vivir en Cristo es ganancia y morir en Cristo también es ganancia para nosotros. Entonces, si lo meditas un segundo, si lo meditas un momento, aún teniendo un tema de salud, aún teniendo complicaciones gachas, graves, probablemente pudiéramos meditar en el hecho de decir, pues también esto viene de Dios o de alguna manera Dios lo está permitiendo y lo va a usar para su bien. Yo no sé si Dios, porque es una de las cosas que me preguntaba, ¿cómo Dios está permitiendo que yo haya perdido al bebé? O sea, ¿cómo Dios está permitiendo que yo esté en amenaza de aborto todos estos días? O sea, mi mente estaba
maquinando un chorro de preguntas como estas, ¿no? O sea, ¿cómo Dios está permitiendo esto? O sea, si soy hija de Dios, ¿cómo? O sea, todo el tiempo me preguntaba, te aseguro que probablemente tú también te lo has preguntado. Y entonces me daba cuenta que con este versículo en especial, me daba cuenta y me caía el 20 de, no creo que venga de Dios, más bien, estoy segura que no viene de Dios. Esto que me está sucediendo no viene de Dios, pero Dios lo va a usar para algo bueno. Dios lo va a usar como testimonio, como su gloria, como su honra. Esto lo está usando para Él, esto va a funcionar para Él, no para mí ahorita, pero sí es para Él. Entonces, tener la confianza de que todo lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestras pruebas, en nuestras pérdidas, en los temas de salud, no vienen de Dios, vienen del enemigo, vienen de Satanás, lo acabamos de ver, pero tener la confianza y la certeza de que Dios sí lo va a usar para su bien y Dios sí lo va a usar para algo que funcione para su reino y para su gloria. Eso es una de las cosas que me voló la cabeza. ¿Cuántas veces seguramente has escuchado, conocido, incluso leído libros, porque yo los he leído, me acuerdo de un libro, me parece que se llama El Esclavo, no estoy segura, que hablaba de una persona que tenía mucho dinero, había hecho muchísimo dinero, pero tenía un tema de salud y entonces renunciaba a todo lo que tenía, vendía todo lo que tenía para curarse y no se curó. ¿Cuántas veces hemos escuchado tipos de estos casos? Y entonces, imagínate, el ser humano está tan temeroso de morir y de no vivir experiencias, de no lograr ciertas cosas, que damos todo, todo lo material, el tiempo, el esfuerzo, etcétera. Y no con esto me quiero referir a que te tienes que dejar morir o a que tienes que dejar morir a los seres queridos, no me refiero a eso, más bien es ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En dónde estamos poniendo esa esperanza? ¿En la salud? ¿En este cuerpo que es temporal y terrenal? ¿O en algo eterno que es Dios? ¿En algo que es fiel, que es atemporal? Meditar un poco en eso. Yo lo meditaba, yo me daba cuenta que, pues sí, tenía mucho miedo de que el bebé pues no viviera, que no se diera ese embarazo. Y estaba dispuesta a todo. No sé cuánto dinero invertimos en esos 15 días, me parece que estuve dando las vueltas con la ginecóloga, las consultas, los medicamentos, o sea, lo das todo, te da igual, tú tienes que hacer lo que te toque hacer. Y está bien, porque a nivel terrenal, encontrar la solución, como en nuestro caso, pues la doctora, los medicamentos y etcétera, pero también confiar, o sea, tener la esperanza en que al final lo que sea que suceda en nuestra salud o en nuestras pruebas, probablemente Dios lo va a usar para su gloria, para algo positivo en tu vida. Y esa es su promesa, eso está en la Biblia. Todo lo que te sucede, todo Dios lo usa para tu beneficio, para tu bien. Hay un versículo que dice, te lo dejaré acá abajo, que es una promesa a Dios, ¿no? O sea, que, no, se me fue, pero lo voy a encontrar, lo voy a recordar y lo voy a poner. Vamos al siguiente punto. Cuando le dice, ¿no? ¿Por qué no te quitas, cuando la esposa le dice, ¿por qué no maldices a Dios y ya muérete, ¿no? O sea, ya tu vida no sirve de mucho. ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestras palabras, nuestros consejos, nuestras sugerencias son las más inteligentes a nuestros seres queridos? Yo quiero pensar que la esposa de Job, cuando le dijo esto, estaba desesperada porque pues lo veía sufriendo y lo veía mal, ¿no? Entonces probablemente tú y yo hemos pasado por pérdidas de nuestra familia donde decimos, ya no lo quiero ver sufrir, ya no la quiero ver sufrir en temas de salud o en temas X de la vida, en situaciones muy complicadas, pero muchas veces no tenemos las palabras adecuadas, muchas veces lo que decimos suena más como una maldición que como algo positivo. Entonces a mí me hizo pensar, ¿no? Qué interesante es cuántas veces hemos dicho estas cosas sin siquiera pensarlo, sin siquiera darnos cuenta de lo que estamos transmitiendo, pero más bien del peso que eso va a tener, ¿no? Entonces, me gustaría mucho invitarte a pensar en estas veces que a lo mejor alguien viene y te dice esos consejos cuando estás en una pérdida o en un duelo que vienen de corazón, donde te quieren dar una palabra, pero a lo mejor no tienen la que tú estás esperando, no la correcta, pero la que tú estás esperando, me pasaba. Y entonces medita un poco en el sentido de, es lo que hay, te dan lo que tienen y lo que pueden.
pero no necesariamente vas a recibir lo que necesitas y no es así. A lo mejor me gustaría invitarte a que tomaras que alguien se acerque a ti en esta pérdida, en este duelo, en este proceso que estás viviendo, que lo valores simplemente como eso, como esa palabra de aliento que te quieren dar. Pero si a ti, que estás viendo esto, te toca dar una palabra de aliento, a lo mejor es importante meditar un poquito en estas palabras o en esto que queremos decirle, porque no siempre va a llegar de la manera correcta y no siempre el mensaje va a ser correcto. Muchas veces queremos ayudar a las personas a sacarlas de ciertas circunstancias, pero no siempre son las palabras. Entonces probablemente podemos meditar en esto. Y al final, algo que te quiero decir, cuando él le dice, ¿no? Hablas como una mujer necia. Necia, busqué, investigué la palabra, la puedes investigar, habla más de ignorancia espiritual que de cualquier otro comportamiento. Habla de una mujer que no tiene temor de Dios, que es obstinada en su propia necedad, es decir, aferrada a su razón, lejos de esa vida espiritual, una ignorancia espiritual, dice, y sin temor de Dios. Entonces, si tú lees incluso Proverbios, es un libro que va a decir muchas veces esta palabra, de necio o necia. Entonces, mi invitación contigo el día de hoy es, ¿cuántas veces hemos parecido necios? O sea, no sé tú, a mí sí me ha pasado. Tanto al decir una palabra, al decir algo para otra persona, un consejo, una palabra, y también cuántas veces he juzgado al otro cuando me dice algo y me quiere consolar o me quiere apoyar, y juzgo a la otra persona y estoy obstinada, estoy aferrada a mi propia verdad, a mi propia razón. Dentro de todo tu dolor, dentro de todo lo que esté pasando, dentro de este oscuro momento de las pérdidas y de las pruebas, te invito a que medites un poco en esto. ¿En dónde está tu esperanza? ¿Está en lo temporal, que es un cuerpo, que son las personas, que son los bienes? ¿Está en Dios, que es eterno y que sabes que todo va a usar para bien? Porque, ya me acordé del versículo, porque el que empezó la obra la terminará, la perfeccionará. Dios empezó una obra contigo y la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el último momento de tu vida. ¿Dónde estamos poniendo la esperanza? Ser un poco más astutos para escucharnos y saber qué le estamos diciendo a la otra persona, cuál es ese consejo o esa palabra con la que estamos queriendo animarlo o animarla. Y también si a ti te han dado un consejo o una palabra que no te ha gustado, que no te ha hecho sentido, en vez de engancharnos con eso y ser necios o necias, construyendo una perspectiva y un juicio, comprender que cada quien está haciendo lo que puede y dándote lo que tiene, pero lo único que no te va a fallar es él. Vamos a seguir con un poco ya más de profundidad. Ahorita vas a conocer al Job, como te decía en la parte anterior, más intenso, más dramático, más en el tema de los sentimientos, como tú y yo, que somos mujeres, muchas veces llegamos a ser. Así que te veo en el siguiente.